Bueno, vamos a ver. Hay al menos dos asuntos de los que querríamos tratar, teniendo en cuenta la cantidad de variables que existen sobre el asunto de la agresión sionista contra la Franja de Gaza. Queremos hablar, y yo ahí prefiero que lo haga más Álvaro, sobre el tema de la presencia de los brigadistas internacionales allí en Gaza, tanto Álvaro como yo hemos estado acompañando a Manu y este otro compañero que está ahí detrás, Manuel, también hemos estado los tres en Gaza haciendo estas labores en fin, de escudos humanos, por decirlo de una manera, por traducirlo de alguna manera al castellano, en la medida en que nuestra labor allí ha sido no solo de ayuda a las víctimas o de labor humanitaria, como se quiera decir, sino también de acompañamiento de pescadores que están en una situación terrible, porque si conocéis el dato, en Gaza no está permitido por parte del ejército israelí pescar en las aguas jurisdiccionales de Gaza, en todo caso, o sea, no se respeta la legalidad internacional en este sentido, y esto es una de las cosas que vamos a hablar, la legalidad internacional. Pero, por otro lado, hoy también hemos trabajado, todos estos que hemos estado en estas brigadas internacionales, con agricultores que también, por una versión muy particular de la legalidad por parte del ejército israelí, no pueden trabajar sus tierras de labor a una cierta distancia del muro del apartheid, del muro que tiene rodeado a la Franja de Gaza y que les mantiene en lo que no se puede calificar de otra manera que como la cárcel al aire libre más grande del mundo. Bien, en todo caso, yo lo que querría, aparte de hablar de estas brigadas internacionales, y que además quien lo hará con más precisamente Manuel desde Gaza, cuando podamos hacer bien la conexión, lo que querría hablar, para no pisarnos los unos a los otros, es de esto que se llama la legalidad internacional, desde el momento en que de lo que se trata es de que las personas que hemos decidido pasar aquí una tarde de sábado tan calurosa nos podemos cargar de alguna forma de argumentos a la hora de defender la causa del pueblo palestino. Quiero mencionar, y por eso voy a empezar por esta cuestión referida a la legalidad internacional, que estos días bastante gente de buena voluntad que se ha acercado o incluso que ha participado en las manifestaciones de solidaridad con Palestina, de alguna forma es víctima también de la propaganda sionista, de la propaganda israelí, de la propaganda en suma del militarismo. Y esta es una cuestión que yo creo que tenemos que intentar combatir, esta guerra de propaganda que existe también desde el bando israelí y desde una gran parte de la prensa internacional y desde luego desde la prensa estadounidense. A lo que me refiero es que nos bombardean también desde los medios de comunicación, haciéndonos de alguna forma partícipes de su planteamiento militarista desde el momento en que se nos dice que la situación en Gaza no tiene remedio porque los israelíes se ven obligados de alguna forma a destruir la vida y las esperanzas de la población de Gaza, porque existe un grupo terrorista que gobierna en Gaza y que además dispara unos misiles que, como hemos podido observar, tienen escasa capacidad militar, estos misiles, ¿no? Bueno, a ver, este argumento cala, tiene peso, porque vienen las manifestaciones y pregunta, y además hay un argumento importante que a mí me causa desazón, y es que porque los palestinos sean más débiles, no por esto están cargados de razón. Es algo que viene unido al refranero español del estilo de que dos no luchan o dos no discuten si uno no quiere, etcétera, ¿no? Entonces, como probablemente para hablar con mucha gente hay que utilizar argumentos también sencillos, yo creo que hay que cargarnos un poco de razón o de razones a la hora de poder defender la causa del pueblo palestino. Entonces, esta excusa que se da acerca de la gobernanza de un grupo denominado terrorista, creo que hay que compararla. Claro. Bueno, vamos a ver. Jamás no ha gobernado siempre y jamás no ha existido siempre, y es más, yo creo que quien haya seguido de alguna forma
la historia de en fin, desde la creación del Estado de Israel hasta el día de la fecha, hay elementos para pensar que en los años finales 70, en los años 80, incluso sectores de los Estados Unidos, sectores israelíes, de alguna forma intentaron crear grupos que se enfrentaran a la Organización de la Liberación de Palestina, crear una división en el campo palestino, etcétera. Entonces, Hamás no ha existido siempre, y a la pregunta que nos vienen a hacer continuamente, pero bueno, ¿ustedes es que apoyan a Hamás? Pues mire usted, yo jamás votaría a alguien que se llama Movimiento de la Resistencia Islámica, como jamás votaría aquí en el Estado español a alguien que se llamara Democracia Cristiana, por ejemplo, o a la Democracia Cristiana Alemana si fuera alemán. Es decir, no se trata de que los que seamos solidarios con Palestina tengamos que estar necesariamente ni con el gobierno de Gaza ni con el gobierno de Ramallah. Esa no es la cuestión y es la trampa que se nos hace. Y entonces, como Hamás no ha existido siempre, antes de que existiera Hamás, la persona que lideraba Palestina durante bastantes décadas se llamaba Yasir Arafat, Mahmoud Abbas. Y yo quiero recordar aquí cómo durante décadas se nos ha dicho o se nos dijo que mientras viviera Yasir Arafat era imposible la paz. Y esto también nos lo decían los israelíes. Pero antes, y quisiera recordar también cómo durante en varias ocasiones hasta que Yasir Arafat murió, se le aceleró probablemente su defunción en la medida en que inmisericordiamente se estuvo bombardeando en varias ocasiones la Mucata, y la Mucata, para el que no lo conozca, es una pequeña ciudad dentro de la ciudad de Ramallah, y esa ciudad donde vivía Arafat fue cercada, bombardeada por los tanques en numerosas ocasiones, se les cortaba la luz, el agua, etcétera, y durante meses estuvo no solo Yasir Arafat, sino toda la gente que vivía en esa pequeña ciudad sitiada en esas condiciones. Y entonces, claro, se nos decía, es que bombardeamos a Arafat porque mientras viva Arafat no habrá paz. Pero antes de que Arafat gobernase, se produjeron los acuerdos de Oslo y a Arafat le dieron el Premio Nobel de la Paz, y hasta que le dieron el Premio Nobel de la Paz, Israel decía que es que Arafat era también, como ahora jamás, un terrorista. No pudieron decirlo después de que le dieran el Premio Nobel de la Paz, pero antes incluso de los acuerdos de Oslo y este proceso, lo que se nos venía a decir es que era imposible el planteamiento palestino de pedir paz por territorios, porque Israel lo único que podía aceptar era paz por paz, y mientras la Organización para la Liberación de Palestina no respetara las fronteras de Israel, no reconociera el Estado de Israel, sería imposible que se consiguiese la paz. Quiero decir que desde la creación del Estado de Israel hasta el día de la fecha, las excusas por las cuales Israel se justifica ante la opinión pública internacional este instinto genocida, este instinto criminal contra la población palestina, las excusas han sido muchas, variadas, conocidas todas ellas, y todas al parecer cargadas de razón. Pero ni con Arafat terrorista, ni con Arafat Premio Nobel de la Paz, ni con Arafat vivo, ni con Arafat muerto, ni con Hamás, y además si pierde las elecciones Hamás y gobierna otro, también habrá alguna excusa. Y este es el problema, por eso tenemos que cargarnos de argumentos. El problema del Estado de Israel es que desde su creación hasta el día de la fecha es un Estado que necesita la guerra para su existencia. Es decir, no intento decir, y de que esto no me acuse nadie, que es que hay un instinto asesino o criminal en los habitantes o en los gobernantes de Israel. No se trata de eso, no es una cuestión moral ni ética, es una cuestión política y de supervivencia del Estado de Israel. Es decir, desde la creación en la guerra del 47 al 48 hasta la actualidad, no hay una sola generación de israelíes que no haya participado de una manera activa en alguna confrontación bélica de envergadura. Es decir, que hay una guerra en el 48, luego está la guerra del Canal de Suez en el 56, luego en el 67 la guerra de los 6 días, en el 73 la guerra de Yom Kippur, en el 82 la primera invasión del Líbano, la primera intifada, la segunda invasión del Líbano, la segunda intifada hasta el día de la fecha. Es decir, teniendo en cuenta que la totalidad de la población israelí va al servicio militar, que los jóvenes en masculino van 3 años, las mujeres van 2 años, y que en todo caso hasta los 40 años pertenecen a la reserva activa, y que en los momentos en que hay confrontación bélica los que van a primera línea del fuego no son los chicos que acaban de entrar en la mili con 18 años, sino que son los reservistas de 25, de 30, los que sean, se puede asegurar sin ninguna duda que no ha habido ni una sola generación que no haya participado en alguna intervención armada desde la fundación del Estado de Israel hasta la fecha. Es decir, los que hoy tienen 80 años han estado en alguna guerra, pero los que tienen 70 y los que tienen 40 y los que tienen 25.
Y la cuestión es que el Estado de Israel no puede existir sin la guerra. Es decir, esta pretensión, desde luego racista, de crear un Estado judío, que es lo que se creó en el momento de la partición del mandato de Palestina, esa pretensión para ellos solo puede mantenerse, igual que se pretendía mantener el apartheid en Sudáfrica, desde el momento en que la población israelí, y en este caso la población judía, y lo digo con toda la carga, la población judía sea mayoritaria. Es decir, que la obsesión del Estado de Israel es que la población palestina de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental y la propia población palestina con pasaporte israelí, la propia población palestina que vive dentro de los territorios del 48, termine siendo mayoritaria frente a la población judía. Entonces, esta obsesión hace que sea imposible el que haya un acuerdo de paz. Es decir, que no va a ser ni el Hamás actual ni el que gobierne dentro de unos años el que justifique o deje de justificar el conflicto, entendiendo como conflicto la agresión de los israelíes contra los palestinos. Es decir, es una necesidad de ese Estado que nació con la guerra y que continuará con la guerra. Y la cuestión es que, claro, a la pregunta de hasta cuándo puede durar esto, hay una respuesta sencilla. Exactamente igual que el caso de Sudáfrica que hemos mencionado, esto acabará el día que Estados Unidos considere que sus intereses están en contradicción con la existencia de la agresión sionista contra los palestinos. Es decir, lo de Sudáfrica era un conflicto aún más complicado que este, en la medida que intervenía también Angola, Mozambique, las tropas cubanas en África del Sudoeste, la propia independencia de Namibia frente a Sudáfrica. El conflicto era mucho más multilateral que este y, sin embargo, se solucionó al poco tiempo de la caída del muro de... Entre el momento en que empiezan las negociaciones de paz en Sudáfrica y que Mandela llega a presidente de la República, pasa un periodo de tiempo absolutamente corto comparado con todo lo que hubo que discutir, acordar, aprobar y votar, y se hizo, por supuesto, con la aquiescencia, sobre todo con la presión de Estados Unidos sobre el gobierno racista sudafricano. El día que Estados Unidos, por las razones que puedan ser convenientes para ellos, considere que Israel deja de ser necesario para su política internacional, ese día se podrá conseguir una paz justa para los palestinos y se podrá conseguir que los palestinos puedan vivir en paz en su propia tierra. Pero esto no parece que esté cerca. De alguna manera, el gobierno israelí y el lobby sionista internacional tienen una capacidad de presión importante sobre el gobierno de Estados Unidos y esto a lo que me estoy refiriendo es que en una importante medida el gobierno israelí y el militarismo israelí tienen una capacidad autónoma frente a lo que hace Estados Unidos y tienen cierta capacidad de imponer algunas cuestiones al gobierno de Estados Unidos. Algo de lo más relevante en estos últimos días es que ante la decisión de las autoridades federales de aviación de Estados Unidos de suspender los vuelos al aeropuerto de Tel Aviv, a lo cual siguió un montón de compañías europeas de otros continentes, el gobierno israelí protestó airadamente y estando Kelly allí en Tel Aviv, a las 2 horas de terminar la reunión consiguen los israelíes que se reabra otra vez los vuelos desde Estados Unidos hasta el aeropuerto de Tel Aviv. Esto indica además algo importante. Lo que más ha dolido a Israel en este asunto es de alguna manera lo que podríamos llamar el boicot, entre comillas, de las compañías aéreas a Tel Aviv. Esto nos indica que lo que puede hacer más daño a la política israelí, como en su momento a la política sudafricana, es precisamente el que consigamos, la sociedad civil, los pacifistas del mundo, el boicotear a Israel, el sumar esta campaña internacional que se llama BDS, de boicot, desinversiones y sanciones a los israelíes, al máximo de voluntades, al máximo de empresas, al máximo de gobiernos, al máximo de instituciones como universidades y otras que tienen acuerdos con el Estado de Israel y con la economía israelí en el fondo, ¿no? Porque estos 2 días o 3 que ha habido ese boicot, entre comillas, en el aeropuerto de Tel Aviv, ha sido francamente doloroso para los israelíes. Primero, ha habido una pérdida económica. Segundo,
y peor todavía para ellos, una pérdida de prestigio. El que de repente Israel no aparezca como un lugar seguro, el que de repente pueda haber un número significativo de turistas que dejen de acudir a Israel, en fin, que anulen sus reservas para visitar Israel, pues esto de alguna manera les crea problemas importantes al Estado de Israel y a la economía israelí. Y entonces esto es algo también en lo que podemos incidir probablemente las personas que estamos sentadas aquí. Hay muchísimas personas, y algunas las podemos conocer los que estamos en esta sala, que, bueno, que tienen inquietudes religiosas, católicas o de otro tipo parecido, que tienen la intención, o que la han tenido, o que han visitado aquella zona precisamente por motivaciones religiosas, por conocer Jerusalén, Belén, Jericó, etcétera, ¿no? A estas personas, si las conocéis, decirles primero que si van allí no van a Israel, a pesar de que la propaganda diga vamos a ver los lugares santos a Israel. No van a Israel, van a los territorios palestinos ocupados. Y segundo, que su dinero y sus aspiraciones religiosas las pueden gastar en cualquier otro lado, mucho mejor. Pueden hacer el Camino de Santiago andando, pueden ir al Vaticano, a la Meca, a cualquier otro lugar, porque ir allí a hacer turismo significa ayudar a la ocupación, significa colaborar con la masacre del pueblo palestino. Llegados a este punto, ¿por qué vamos allí a acompañar a los pescadores, a los agricultores? Pues por hacer, si se quiere, un gesto, porque es poco más que un gesto lo que se puede hacer, pero un gesto de auxilio, de apoyo, de solidaridad activa con la población que está siendo sometida a la ocupación militar de los israelíes. Otro argumento que es importante que demos, se dice constantemente, no, pero si Gaza ya no está ocupado, bien que Cisjordania sí que hay una ocupación militar, pero en Gaza los militares y los colonos salieron de Gaza hace tiempo, cuando Sharon decretó aquello que llamaron el desenganche de Gaza. Bueno, esto es una falacia, es decir, la población de Gaza está sometida a un cerco militar, está sometida y rodeada por un muro de hormigón, y toda la franja marítima está también vigilada constantemente por las naves de guerra, la armada israelí, y la única salida que no pasa es el puesto fronterizo por el que se pasa de Gaza a la República Árabe de Egipto, pero este paso, durante la dictadura de Mubarak, el gobierno egipcio, el Estado egipcio estaba sometido al dictat de Israel y constantemente estaba cerrado el paso. Ha estado abierto, o casi abierto del todo, durante un periodo no muy largo, desde que cayó Mubarak hasta el golpe de Estado de los militares egipcios el verano pasado, ¿no? Ahí estuvimos Álvaro y yo y otras personas para cruzar a Gaza, y os puedo asegurar que el entrar a una ciudad como el Cairo, tomada por los tanques, el atravesar el Sinaí tomado por los militares, yo no, desde que dejamos de ir a Kosovo o a Bosnia, hacía tiempo que no veíamos una ocupación militar de ciudades, campos, el canal de Suez, en fin, tremendo, ¿no? Pero esta ocupación militar, este golpe de Estado militar, ha sido lo que ha terminado de clavar el último clavo de la tapa de la tumba de los gazawis, en la medida en que la única salida para personas y para, en fin, bienes, que era el paso de Egipto, ha sido cerrado. Los túneles famosos han sido bombardeados por el ejército egipcio, no han sido los israelíes. Quiero decir con esto que la dictadura militar egipcia ha sido el mayor aliado que ha encontrado Israel en los últimos tiempos. Es decir, que frente a esta otra frase clave de la propaganda israelí, de que ellos son la única democracia en Oriente Medio, cuando ha habido un atisbo de democracia al lado de su frontera, en Egipto, ellos han hecho todo lo posible por fomentar un golpe de Estado en Egipto. No es una suposición. A las 24 horas de que el general al-Sisi diera el golpe de Estado en Egipto, fijaros la cantidad de cosas que pueden ser imprescindibles para que unos militares empiecen a gobernar. Bueno, pues una de las primeras medidas a las 24 horas fue cerrar el paso de Rafah. Fijaros si el golpe de Estado en Egipto ha sido clave para ayudar a los israelíes a someter a la población de Gaza. Entonces terminamos, para no prolongar esto mucho, con esto que hemos comentado al principio de la legalidad internacional. Por cargarnos también de argumentos cuando defendamos a la población palestina y nos enfrentemos al sionismo. El Estado de Israel
Es un Estado que no solo comete crímenes de guerra, y esto es lo que podemos ver en estas operaciones, como llaman ellos, ¿no? La operación actual, la operación Plomo Fundido, las operaciones precedentes sobre Gaza, sino que es un Estado en que no ha respetado nunca, jamás, nunca la legalidad desde el momento de su constitución. Es decir, el único acto que ha respetado de la comunidad internacional ha sido su propia creación. Quiero decir con esto, por poner algún ejemplo que podamos recordar, cuando tengamos que hablar con alguien, cuando tengamos que debatir con alguien, este verano ha hecho 10 años, 10, que el Tribunal, la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, condenó al Estado de Israel por la construcción del muro del apartheid, el muro que rodea Cisjordania y que además penetra en territorios que son claramente palestinos y que no deberían estar ocupados por los colonos israelíes. Bueno, pues ese muro fue condenado hace 10 años ya por la Corte Penal Internacional. Se condenaba a Israel primero a la destrucción del muro y segundo a la reparación de todo aquello que hubieran dañado con la construcción del muro y, por lo tanto, reparar a las personas, a los habitantes palestinos que hubieran sido perjudicados de la forma que fuera en eso. Han pasado 10 años. No hay ninguna esperanza de que esto se vaya a revertir en ningún momento, ni que esa sentencia de La Haya se vaya a cumplir en ningún momento. Israel, por seguir con esto de las violaciones de la legalidad internacional, Israel no ha respetado jamás lo que estipula la Cuarta Convención de Ginebra sobre, digamos, derecho de guerra, si vale la redundancia. Me refiero a que hay una serie de normas. La guerra moderna tiene algunas normas de convivencia y una de ellas es que los estados ocupantes están obligados a sustentar a la población que ocupa militarmente. Es decir, que el ejército ocupante está obligado a que la población que ocupa tenga acceso a la sanidad, al agua, a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Los servicios básicos los tiene que garantizar el ejército de ocupación. Esto no ha ocurrido jamás, contraviniendo estas normas de la Cuarta Convención de Ginebra. Y, por otro lado, la lista de resoluciones de las Naciones Unidas que viola el Estado de Israel son tan largas que sería difícil de estar una tarde para citarlas todas ellas, pero en todo caso ni una sola de las resoluciones de Naciones Unidas sobre el conflicto han sido respetadas por Israel y, por supuesto, ninguna de ellas ha sido implementadas. Por último, y por mencionar también una resolución de Naciones Unidas, en la cumbre de Durban sobre el racismo que hizo las Naciones Unidas, se estableció algo que está escrito en las actas de Naciones Unidas, y en esa Convención sobre el Racismo Internacional de Naciones Unidas se estableció que el sionismo, no el judaísmo, etcétera, porque siempre saldrá ese debate si estamos contra los judíos o contra el judaísmo. Esto es absurdo, no se trata en absoluto de esto. El sionismo, como ideología sustentadora del Estado de Israel, el sionismo es una forma de racismo. Esto está establecido por la Conferencia de Durban de Naciones Unidas. Llegados a este punto, animaros a todas las personas presentes a que de alguna manera hagáis altavoz de lo que se vaya a decir aquí y sobre todo de lo que luego Emanu nos pueda contar desde Gaza. Animaros a ser altavoces del respeto a los derechos humanos, del respeto a la paz, el respeto a la libertad y, sobre todo, animaros a ser eso, de alguna manera, mensajeros de que al otro lado del Mediterráneo hay un Estado que no respeta ni los derechos humanos, ni la legalidad internacional, ni la vida, ni la existencia de las personas. Y que hay un pueblo, el palestino, que está siendo sometido a un genocidio inmisericorde ante la mirada hacia otro lado de la comunidad internacional. Como decía en su momento Benedetti, ellos no miran porque no quieren ver las uñas sucias de la miseria. Nosotros estamos aquí, al otro lado del Mediterráneo, y queremos acabar no solo con la miseria, no solo con las uñas sucias, sino sobre todo queremos acabar con la muerte. Y por eso os hemos llamado aquí a venir esta tarde a luchar contra la muerte, a luchar por la vida y a luchar por la paz. Muy buenas tardes.